Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es cómo andar en el Espíritu. El texto bíblico se halla en Gálatas 5:16, que dice así: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El apóstol Pablo aquí está hablando a la iglesia de Gálatas y les está dando una exhortación para que ellos puedan aprender a andar en el Espíritu y no en la carne. En Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo hace mención de que bajo esta declaración que dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. El apóstol Pablo está mencionando algo específico en esta declaración. Está enfatizando algo que debemos considerar importante los creyentes. Él está diciendo: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Romanos 7:18. Él no está expresando estas palabras: yo sé que en mi espíritu no mora el bien, sino está señalando la ubicación donde no mora el bien, dice, y que es la carne. Cuando el hombre fue creado, Dios lo diseñó con cuerpo, alma y espíritu. Fue así que el hombre fue hecho. Cuando estaban ahí en el huerto del Edén, Dios le dijo al hombre que no debiera de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero el hombre incurrió en pecado y eso afectó ese diseño de Dios en el hombre. Fue afectado su espíritu, alma y cuerpo. A partir de ese momento, el cuerpo se convirtió en carne. A partir de esta falta que el hombre había cometido ahí en el huerto del Edén, su espíritu, alma y cuerpo fueron afectados. Pero la carne recién apareció ahí. El cuerpo se convirtió en carne. Después de esta caída, el pecado empezó a reinar en el cuerpo del hombre. Por eso es que Pablo dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Romanos 6:12. Empezó a reinar el pecado en el cuerpo del hombre. Y eso ya Pablo lo expresa en Romanos 7, cuando dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En la vida cristiana vemos que también Pablo está hablando que los que son de Cristo ya han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, en el libro de Gálatas. En las Escrituras vamos a encontrar estas palabras: en y conforme. Cuando Pablo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahí vemos la primera expresión que dice: de modo que si alguno está en Cristo. Y en Romanos 8:1 también dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. En las Escrituras encontramos esta palabra en y también la palabra conforme. En Romanos 8:4 dice: no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces aquí vemos una diferencia entre la palabra en y la palabra conforme. La palabra en está indicándonos una posición, que estamos en. Romanos 8:1, que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Si tú has realmente tenido la experiencia del nuevo nacimiento, has aceptado a Cristo y lo has reconocido como tu único Señor y Salvador, entonces tú estás en Cristo. O sea, posicionalmente estamos en Cristo. Y todos los creyentes que han conocido a Jesús y lo han hecho el Señor de su vida, están en Cristo. Pero aparece esta palabra también conforme. Romanos 8:4 dice: no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Esta palabra conforme está llevándonos a ver si estamos de acuerdo, ¿no?, con esa realidad de quiénes somos ahora en Cristo, de quién eres ahora en Cristo, de esa posición. Tiene que ver con la posición, pero es un mantener un estado, ¿no?, en conformidad con esa realidad de nuestra posición. Pablo está indicándonos que hay dos cosas, y hay creyentes que han conocido a Jesús, ya están en Cristo, pero no viven en conformidad con esa realidad. No viven en conformidad con esa realidad de quienes son ahora en Cristo Jesús. Y por eso Pablo está diciendo que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El que no anda conforme al Espíritu es aquella persona que todavía no ha conocido a Cristo. Es la persona que todavía no ha hecho de Jesús el Señor de su vida. Entonces esa persona todavía está siendo guiada por su carne. Cuando decimos carne, estamos refiriéndonos a cada pensamiento, emoción y deseo que no está bajo el control del Espíritu. O sea, todas estas cosas, tus pensamientos, emociones, no están bajo el control del Espíritu. Eso es carne. El no creyente no tiene en su mente el pensamiento de Dios. Él es ajeno a la vida de Dios. Él no está pensando en Dios. Sus pensamientos son diferentes. Sus pensamientos del no creyente están enfocados en las cosas diarias de la vida. Están pensando en pleitos, están pensando en la pobreza, en enfermedad y en muchas otras cosas, pero en su mente no está la palabra de Dios. En su mente no domina la palabra de Dios, lo que domina son otros asuntos, otras cosas, pero no hay el pensamiento de Dios en su mente. Romanos 8:5 dice: pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. O sea, hay dos formas de cómo los hombres, ellos están enfocados en su mente, unos en la carne y otros en el Espíritu. Claro, no los vemos, pero sí podemos conocer realmente qué es lo que tienen en su mente por lo que expresan en su boca. Pero Pablo está hablándonos aquí en Romanos 8:5, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Hay dos formas de pensamiento que están controlando la mente de los seres humanos. Unos son guiados por la carne y otros guiados por el Espíritu. Por eso decimos que la carne se refiere a todo pensamiento, emoción y deseo que no está bajo el control del Espíritu. Son más guiados por sus sentidos naturales, por lo que ven, por lo que oyen, por lo que sienten. Después de la caída del hombre, de Adán y Eva, el hombre había sido diseñado en cuerpo, alma y espíritu. Su cuerpo del hombre era como un vaso limpio, pero como consecuencia del pecado, este cuerpo fue corrompido. A partir de ese momento, el cuerpo y el alma del hombre se convierten en carne. Cuando uno va a las Escrituras y ve esta expresión carne, está referido a eso. Está referido a todo pensamiento, emoción y deseo que no está bajo el control del Espíritu de Dios. Así también encontramos otra palabra que es corazón, que tiene que ver con el espíritu y el alma. Estas expresiones, así como carne que estamos hablando estos momentos, están indicándonos a una persona que no está guiada realmente por el Espíritu de Dios, que esta persona no tiene los pensamientos de Dios en su mente. Esta persona está controlada por sus emociones, por su parte almática y también
vive no bajo el control del espíritu. ¿Qué estamos pensando? Sería la pregunta. Hay creyentes que están pensando, en su mente han colocado muchas cosas menos la palabra de Dios. Esos son los que todavía están en una lucha entre el dominio, ¿no?, de las cosas que ocupan en su mente. Lo que está dominando su mente es el pleito, la pobreza, el rencor, el temor. Eso es lo que domina su mente. Y dice Pablo en Romanos ya 8:6, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Dónde estamos colocando nuestra mente? ¿O qué estamos colocando en nuestra mente? ¿Qué pensamiento estás colocando en tu mente? ¿Es el pensamiento humanista o el pensamiento de la palabra de Dios? ¿Qué estás colocando? Si una persona es insultada, ofendida, esta persona que ha sido agraviada, ese agravio lo pone en su mente. Y lo que está ocasionando ahí es que esa persona se lastime, se deprima, se ofenda por haber colocado esa ofensa en su mente. Y lo que va a resultar es que se enoje esta persona. Surja ahí el resentimiento, el odio. Solamente el enojo produce reacciones en tu cuerpo. Aumenta tu frecuencia cardíaca, sube tu presión arterial y se incrementa tus niveles hormonales, como es la adrenalina. Y eso de alguna manera va a ser perjudicial para tu salud. Tarde o temprano va a ser muy perjudicial solamente por enojarte. Así están la gente que está más guiada por sus sentidos naturales, por la carne, cuando esto no es así. Por eso dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, va a traer muerte, te va a facturar con muerte. Pero el ocuparse del espíritu trae vida y paz. Eso es lo que está diciendo la Escritura. ¿Cómo es ocuparse en el espíritu? Es cuando tú pones la palabra de Dios en tu mente. En la palabra de Dios no vas a encontrar que Dios te traiga males, que Dios te traiga pobreza, que te traiga hambre, enfermedad, juicio. Eso no vas a encontrar en el mensaje del nuevo pacto. Porque dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. O sea, de Dios viene todo lo bueno. Si pones lo bueno de Dios en tu mente, eso se va de alguna manera a manifestar en tus actitudes, en tu modo de vida, en tus acciones. Porque todo lo que tú pones en tu mente siempre va a manifestarse a través de tu desempeño y tus acciones o conducta. Entonces, por eso es importante saber qué es lo que estamos poniendo en nuestra mente. Mire que el rey David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Él sabía que Dios, su palabra, le iba a suministrar luz a su entendimiento. De igual manera, si tú pones la palabra de Dios a tu mente, esto va a traer luz para la resolución de tus problemas, para que tú puedas enfrentar la vida y no puedas errar. Amén. Entonces necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios para la resolución de nuestros problemas. El irse en contra de la enseñanza de la palabra de Dios siempre te va a acarrear problemas para tu vida. Necesitamos por eso considerar importante la palabra de Dios y tener esta palabra de Dios en nuestra mente. Cuando tú tienes la palabra de Dios en tu mente, de seguro de que esto se va a manifestar a través de tus actos, a través de tus acciones, a través de tu conducta. El ocuparse de la carne es
muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Siempre que tengas la palabra de Dios en tu espíritu, vas a tener vida y paz. La palabra de Dios no te va a traer muerte, no te puede traer enfermedad, siempre te va a traer vida. Lo que te va a traer muerte es la carne, es que tu mente esté ocupado en muchos quehaceres, pero menos en la palabra de Dios. Mire que entre Marta y María, Jesús le dice a Marta, 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 afanada y ocupada estás en muchas cosas, pero María ha escogido la mejor parte. ¿Y qué había escogido María? María había escogido poner en su mente la palabra de Cristo. Y Jesús le dijo, ella ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Siempre que tú pones la palabra de Dios en tu mente, las cosas te van a ir bien. Te van a ir bien. Te va a ir bien a ti y también a tu familia. David decía, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Mire, si yo vivo creyendo esta promesa, solamente creyendo esta promesa de Dios, el favor de Dios siempre estará conmigo y también estará con mi descendencia. Solamente por el hecho de creer en esta promesa. Es así, a veces, pero nosotros a veces vivimos al margen de lo que la palabra de Dios dice. Y después cuando se nos presenta un problema, a veces no sabemos cómo resolverlo. Necesitas por eso tener la mente de Dios. Necesitas pensar como Dios piensa. Y cuando tú entiendes eso, las cosas funcionan. Las cosas te van a ir bien, no te puede ir mal con el pensamiento de Dios. Necesitamos por eso colocar en nuestra mente el pensamiento de Dios cada día. El no hacerlo, Dios no te va a enviar juicio, maldiciones, porque eso ya no está en el nuevo pacto, sino que uno expresa con esa actitud soberbia, porque ya estás confiando en tu capacidad, estás confiando en que tú lo puedes, cuando esto no es así. Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, tus fuerzas que vengan de Dios, la sabiduría que venga de Dios. Si queremos andar en el Espíritu, primero debemos saber que somos Espíritu. Sí, Dios nos ha diseñado con cuerpo, alma y espíritu, pero nosotros somos Espíritu. Eres Espíritu. Dice la Escritura, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Tú has sido unido al Señor. Y Dios se relaciona contigo de espíritu a espíritu. No, yo quiero sentirlo. Sí, algunos pueden sentir a Dios, pero no dirigamos nuestra vida en razón de nuestras emociones. Tú tienes que relacionarte con Dios a través de su palabra. No a través de tus emociones, sino a través de su palabra. Por eso es que Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, yo me relaciono con Dios a través de su palabra. Porque el día que yo no lo sienta, imagínense, o sea, Dios ya no va a estar conmigo. No es así. Su palabra es espíritu. Nos relacionamos de espíritu a espíritu. No está ahí participando mi emoción, sino mis creencias en lo que la palabra de Dios dice. Entonces me conecto de espíritu a espíritu. Y a Dios le agrada eso, porque dice la Escritura, porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y Dios está buscando este tipo de adoradores, dice Juan 4:24. O sea, Dios está buscando hombres que se conecten con Él de espíritu a espíritu. Si queremos ser realmente guiados por el Espíritu de Dios, tenemos que considerar importante la palabra de Dios. Cuando tú no tienes la palabra de Dios en tu mente, eso será un estorbo a la acción del Espíritu de Dios en tu vida. No vas a ser guiado. Lo que va a guiar es tu razón, tus emociones, pero no la palabra.
Cuidado con eso, porque es importante la palabra de Dios. Es importante que tengamos siempre la palabra de Dios como parte de nuestra vida, hermanos. Es confiar en la palabra, es confiar en la fidelidad de Dios. Cuando tú tienes la palabra, estás confiando en esa fidelidad de Dios, porque estás considerando que esto es tu prioridad, la prioridad de tu vida, esa palabra. Y cuando no tienes palabras, sí, pues seguro que vas a expresar soberbia, altivez, arrogancia. Es eso. Con nuestro espíritu nos relacionamos con Dios, pero nuestro espíritu no está en proceso de obtener algo de parte de Dios. Tu espíritu no necesita madurar, tu espíritu no necesita de lograr algo o obtener algo de parte de Dios. En tu espíritu Dios ha depositado todo. Con ese mismo espíritu que Dios ya ha puesto todo, ese mismo espíritu va a entrar al cielo. No es que ahí va a ser transformado. Será transformado nuestro cuerpo, pero no nuestro espíritu. Nuestro espíritu es el mismo espíritu que va a entrar al cielo. Ahora, nuestro espíritu está completo, es perfecto. No necesita madurar. Lo que necesita madurar es tu alma. Tu alma necesita aprender día a día, está en un proceso, mientras que tu espíritu está incompleto, maduro, es perfecto. Tu espíritu es sin mancha, pero necesitamos conocer a nuestro espíritu, conocer quiénes somos en realidad ahora en Cristo. Y eso es solamente posible a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a mostrar todo lo que hay en tu espíritu, para que tú puedas andar en el espíritu. Necesitamos conocer la palabra de Dios para que tú sepas todo lo que te ha sido suministrado en tu espíritu. Pablo dice, vestíos del nuevo hombre creado en justicia y santidad de la verdad. Entonces este nuevo hombre que es tu espíritu ha sido creado en justicia y santidad. Pablo también dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Está completo tu espíritu. Por eso es importante saber qué nos ha sido dado en nuestro espíritu, para que nosotros podamos extraer, para que nosotros podamos traerlo a manifestación a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Todo nos ha sido dado en nuestro espíritu, pero lo que ahora nos queda a los creyentes es solamente la renovación y desatar lo que ya está en nuestro espíritu. Eso sí es tarea de toda una vida, todos los días, hermanos, todos los días me conecto con esa realidad que hay en mi espíritu y lo extraigo, lo saco, todo lo que ya nos ha sido suministrado en nuestro espíritu, porque Pablo dice, todo el bien que está en ti, le dice a Filemón. Filemón 1:6 dice, todo el bien que está, todo el bien que está ya en nuestro espíritu, hay que sacarlo, hermano, hay que extraerlo. Primero la renovación, usamos también la fe es las creencias, el hablar, lo que hay en esta realidad para que se manifieste en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Esto es tarea de todos los días. Pablo dice, por fe andamos, no por vista. Todos los creyentes tienen que aprender, primero, a tomar conocimiento de esta realidad espiritual, de todo lo que nos ha sido suministrado en nuestro espíritu, creer en esa palabra, en esa realidad, y hablar todos los días. Pablo dice, creí, por lo cual hablé, dice. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, en 2 Corintios 4. Tenemos que hablar esta realidad. Y vamos a ver la manifestación de esta realidad en la medida que usemos de la renovación y desatemos eso a través de la fe. Entonces, hermanos, tenemos que considerar importante de que todo aquel que ha nacido de nuevo, su espíritu es completo, perfecto. Esos que están diciendo nosotros los cristianos no somos perfectos, están negando esta realidad.
Y si niegan esta realidad, no podrán andar en el Espíritu, porque su espíritu está completo, es perfecto. Tu espíritu es completo, es perfecto, no necesita madurar. Tú estás completo, hermano. Necesitas sí conocer eso y vas a ver realmente la manifestación de ello en la medida de que tomes conocimiento. Damos gracias nuevamente a Dios por este tiempo que nos ha permitido conocer su palabra. Nosotros sabemos que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Romanos 8, versículos del 4 al 6. El creyente, su enfoque, lo que debe poner en su pensamiento es la palabra de Dios. Si tú pones eso, vas a ver la guía del Espíritu Santo, vas a empezar a andar en el Espíritu, vas a ser guiado por el Espíritu. Amén. Damos gracias nuevamente a Dios por este tiempo que nos ha permitido conocer más de su palabra. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas recibir a Jesús en tu corazón, en tu vida, te voy a guiar a través de una oración. Ahí donde te encuentres, repite conmigo. Señor Jesús, te agradezco por haber dado tu vida por mí ahí en la cruz, haber derramado tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. En este día te hago el Señor de mi vida. Te reconozco como mi único Señor y Salvador. Y miro que tú has sido levantado de los muertos. Tú estás vivo. Y te recibo en mi corazón creyendo en esa verdad. Gracias por haber perdonado mis pecados. Gracias por hacerme tu hijo, tu hija. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, ten la seguridad de que eres hijo de Dios, hija de Dios. Lo que sí necesitas es congregarte. Pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas aprender la palabra de Dios, donde puedas conocerlo a Él, donde puedas conocer la belleza, la hermosura de Cristo. Voy a orar también por sanidad ahí donde te encuentres. El poder de la cruz también fue para nuestra sanidad. Ahí Jesús derramó su sangre preciosa y nos ya suministró la sanidad. Tú ya la tienes, solamente lo tienes que tomar. Y por cuya herida fuisteis sanados, solamente lo dices, recibo mi sanidad. Ahí donde te encuentras, di, recibo mi sanidad. Voy a orar por los problemas de salud que puedas tener. Señor, te pido estos momentos, los que tienen problemas, Señor, en su salud, en la salud emocional, esos que están deprimidos, hay depresión, hay ansiedad, Señor. Echamos fuera eso en el nombre de Jesús y declaramos la sanidad ahora. Esos que tienen temores, echamos fuera ese temor. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Declaras, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Señor, te pido también por problemas de su hígado, su vesícula, sus páncreas, sus huesos, en las articulaciones, su sistema inmunológico, la próstata. Señor, declaramos sanidad ahora en el nombre precioso de Jesús. Declara, recibo ahora mi sanidad. Ahí donde te encuentras, recibo ahora mi sanidad. La recibo en el nombre precioso de Jesús. Recibo la sanidad completa de mi cuerpo en el nombre precioso de Jesús. Gracias Dios, gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor. Te agradecemos por tu amor, por lo que tú has hecho en la cruz en favor de nosotros, tu iglesia, en favor de nosotros, los hombres, Señor. Hacemos esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Nos estamos viendo la próxima semana, hermanos. Bendecida iglesia, amada de Dios y más que vencedora.